Vamos a iniciar este curso estudiando los fundamentos de la lógica. Entonces, la lógica generalmente pues la estudiamos por un lado en la filosofía y por otro lado en las matemáticas. En la filosofía ustedes quizá ubiquen este tipo de ejercicios donde tenemos una serie de premisas, una serie de enunciados y a partir de ellos tratamos de generar un razonamiento y generar una conclusión y evaluar si esa conclusión a la que llegamos es verdadera o es falsa. De igual manera, las matemáticas hacemos eso. Tenemos un problema geométrico o un problema numérico, y lo que hacemos es aplicar una serie de razonamientos matemáticos, razonamientos lógicos, que nos llevan a una conclusión. Muchas veces esa conclusión tiene la forma de una fórmula o un teorema, y el chiste es que esas fórmulas o teoremas pues sean verdaderos. Entonces, en ambas disciplinas, al final lo que queremos es generar razonamientos o soluciones que sean válidas y por otro lado, conclusiones que sean verdaderas, derivadas a partir de esos razonamientos. Pues aquí lo más importante de la lógica es esto, la búsqueda de la verdad. Entonces podemos definir a la lógica como el estudio de esas reglas que nos van a permitir llegar a la verdad, evaluar la verdad de nuestros razonamientos. Y bueno, así como la biología estudia a los seres vivos y la química estudia la materia, la lógica, su objeto de estudio van a ser las proposiciones. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una proposición? Bueno, una proposición simplemente va a ser una oración o un enunciado al cual vamos a poderle asignar un valor de verdad, que un valor de verdad es simplemente decir si ese enunciado es verdadero o es falso. Y algo importante es que para que algo sea una proposición, no puede ser ambos a la vez, solamente ese enunciado va a poder o ser uno u otro. Entonces, veamos una serie de ejemplos. El primer enunciado que aquí les pongo dice la nieve es blanca. Este es un enunciado al cual nosotros podemos determinarle un valor de verdadero o de falso, ¿no? Nosotros sabemos que la nieve pues evidentemente es blanca. Entonces este va a ser un enunciado que podemos asignarle el valor de verdadero. Por lo tanto, esto sí cumple nuestra definición. Por lo tanto, sí va a ser una proposición. El segundo ejemplo, los conejos vuelan. Este es un enunciado que es falso, ¿no? Yo no conozco conejos que vuelen. Entonces, yo puedo decir que este enunciado es falso, por lo tanto, yo le puedo asignar un valor de verdad a este enunciado, por lo tanto, sí va a ser una proposición. Bueno, siguiente ejemplo. Romeo ama a Julieta. Este es un enunciado al cual nosotros también podríamos determinarle un valor de verdad, determinar si es verdadero o si es falso. Podríamos ir con Romeo y preguntarle si ama a Julieta, y si nos dice que sí, entonces este enunciado sería verdadero, y si nos dice que no, pues sería falso. Vamos a ponerle que es verdadero, y entonces sí cumple nuestra definición, sí va a ser una proposición. Y bueno, siguiente ejemplo. Existen los extraterrestres. Esto en realidad pues no lo sabemos, no sabemos si existe vida en otros planetas, hasta ahora solo sabemos de la vida pues en nuestro planeta. Sin embargo, pues el universo es enorme y existe la posibilidad de que sí existan. Entonces en realidad no sabemos si este enunciado es verdadero o si es falso. Entonces está como indeterminado ahorita, pero lo importante para que sea una proposición o no es que podamos asignar un valor de verdad. Entonces a esto sí podríamos en principio asignarle un valor de verdad. Si llegamos a encontrar vida en otros planetas, entonces sería una oración que sería verdadera. Y si resulta que no hay nadie más que nosotros viviendo en este planeta, entonces sería una oración falsa. Entonces sí podríamos asignarle un valor de verdad. Por lo tanto, esta sí va a ser una proposición. Y bueno, el siguiente ejemplo dice, ¿quién eres? Esta ya es una pregunta. ¿Se dan cuenta a esta oración? Pues ya no podemos asignarle un verdadero o un falso. Esta ya no tiene sentido, ¿no? Que le digamos si esta oración es verdadera o falsa. Entonces, aquí es nuestro primer ejemplo de algo que ya no es una proposición. A este enunciado, pues no podemos asignarle un valor de verdad, un valor de verdadero o de falso. Y el siguiente ejemplo es similar. El siguiente dice siéntate. Siéntate es una oración imperativa. Y en este caso, pues tampoco tiene sentido hablar de si esta oración es verdadera o si es falsa. Entonces, esta tampoco va a ser una proposición. Entonces, noten como por un lado, pues cosas que son preguntas o cosas que son imperativas o expresiones, pues
no van a ser proposiciones, porque no podemos determinarlas como verdaderas o falsas. Último ejemplo, la noche triste. En este caso, noten que esta oración no tiene verbo. Entonces, pues nos falta un poquito de contexto para poder determinar si es verdadera o falsa. Entonces, esta tampoco va a ser una proposición, porque no podemos asignarle un valor de verdad así tal cual como está. Porque la noche triste, ¿qué? ¿No? Eso, ¿qué me estás diciendo? Noten que aquí cambiaría un poco la cosa si tuviera un verbo, ¿no? Si aquí le ponemos la noche es triste, entonces ya tendría ahí un verbo. Y esta ya sería una oración, pues, ya formulada de una manera apropiada para poder asignarle un valor, pues, de verdadero o falso, ¿no? Determinar si una noche es triste o no, pues sería algo subjetivo. Sin embargo, pues sí podríamos contestar esta pregunta de manera afirmativa. Alguien podría decir, sí, la noche fue triste, entonces pues sería algo verdadero. O alguien podría decir, no, mi noche pues no fue triste para nada, entonces sería falsa. Entonces, ya agregándole un verbo, pues ya sería una proposición. Pero en este caso, como no tiene verbo, pues nos queda ahí un poco ambigua la oración y no podemos así, por sí solita, no podríamos asignarle un valor de verdad. Por lo tanto, no sería una proposición. Y bueno, en la lógica muchas veces, en lugar de escribir pues proposiciones así largas, lo que hacemos es buscar unas reglas generales y para no estar escribiendo ejemplos así puntuales, lo que hacemos es escribir letritas. Letritas que van a representar proposiciones. Y generalmente iniciamos con la P y también usamos la Q, la R y la S. Entonces, nada más tengan en cuenta eso. Vamos a estar a veces trabajando con letras para hablar de proposiciones en general.